El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándole todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay 2 aspectos del Evangelio que me gustaría de entrada compartir con ustedes, también con la idea de proponerles de que nos quedemos con una de estas 2 cosas, pero que no nos vayamos de la celebración de la Eucaristía sin llevar guardado esto que hemos proclamado en la palabra de Dios, sin dejar de llevarlo guardado en nuestro corazón. Ese hermoso recuerdo que conserva el Evangelio de María, que se dice poco de ella, sin embargo, el Evangelio ha puesto de manifiesto esto que estoy compartiendo con ustedes. María guardaba y meditaba todo, guardaba en su corazón y meditaba en todo lo que oía. Para nuestra vida de fe, escuchar y guardar es muy importante. Más de una vez hemos hablado de este proceso de la fe, que es importante escuchar, guardar, el único modo para poder vivir y también para que nosotros esa palabra luego la compartamos con los demás. El Evangelio nos deja claro 2 cosas. En primer lugar, que Jesús no es indiferente ante el sufrimiento de la gente, concretamente ante el hambre de la gente. Pero nosotros podríamos decir otras cosas, que Jesús no es indiferente ante la tristeza,
de cada uno de nosotros. No es indiferente frente a nuestros desánimos, nuestra soledad, nuestros cansancios, nuestra aflicción. Primer tema fundamental. Jesús, en todo este relato de la multiplicación de los panes, que podríamos decir muchas cosas, lo más importante, o aquello que está en el centro, o el nudo, o el corazón del Evangelio, es que Jesús vio a la multitud, se compadeció de ellas y por eso les dio de comer. La compasión fue lo que lo movió a hacer este milagro. No fue indiferente ante el sufrimiento, ante la necesidad de los hombres, como no lo es tampoco de nuestras necesidades. A mí me gusta repetir, compartía con una fiel al comienzo de la celebración de la Eucaristía, sobre todo en esos momentos más difíciles, la invitación de Jesús cuando dice: vengan a mí los que están cansados, afligidos y agobiados, que yo los aliviaré. Y por otro lado, que el Señor verdaderamente cuenta con nosotros, cuenta con nuestro aporte. Y a partir de esto voy a hacer una lectura de la segunda lectura del apóstol Pablo, que dice: somos un cuerpo, todos somos un cuerpo. Está hablando de la Iglesia. Y que nosotros por el bautismo somos miembros de la Iglesia. Y por supuesto que San Pablo supone la importancia de cada uno de los miembros del cuerpo, de que cada miembro tiene una función única, de que es irreemplazable, que todos los miembros son necesarios. Y nosotros lo sabemos bien porque lo podemos experimentar en nuestro propio cuerpo, ¿no? Que bueno, cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre, así como cuando un miembro está sano o tiene mucho vigor, eso repercute en toda la vida del cuerpo. Y a esto me quiero referir, lo que se llama en teología la solidaridad en la gracia. Hay actos que nosotros podemos realizar que son visibles y bienes dirigidos que podemos realizar a los otros, como a veces puede ser un consejo, una palabra, pero también hay toda otra cantidad de cosas que nosotros hacemos que son más bien invisibles, espirituales, y que tienen un efecto en la vida de todo el cuerpo, más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Mi vida personal redunda en el bien del cuerpo eclesial. Tu generosidad, un acto de caridad que no está siendo visto por los demás, el crecimiento que vas haciendo en tu vida de santidad, la buena acción diaria, esa oración que nosotros hacemos en el silencio y que es desconocida por los demás. Nosotros conocemos, porque todos nos conocemos, hay gente que cada día guarda los momentos para la meditación de la palabra de Dios, una oración en el silencio que no es vista por el resto de los hermanos de la comunidad. Pero esa santidad personal, esa comunión con el Señor, mi vida de caridad, no solamente redunda en un bien personal, sino que redunda en el bien de toda esta familia de los hijos de Dios que es la Iglesia. Tu santidad me hace más santo, tu generosidad nos hace a nosotros más generosos. El vigor de la vida de cada cristiano hace más animosa también y virtuosa la vida de una comunidad. A mí personalmente, les digo así en confidencia, bueno, sabemos que esto es una responsabilidad,
Porque una cosa es que yo responda personalmente y eso solamente quede reducido a mi propia vida. Muy distinto es cuando, además de la respuesta personal, nosotros sabemos que eso está afectando de algún modo a los demás. Aquello que decía, ¿no es cierto?, el padre Luis Biel, la iglesia será lo que yo quiero que sea. Sí, depende mucho de mí. La santidad, la vida de una comunidad parroquial depende mucho de mí, de lo que se ve y de lo que no se ve. Así puede tener vigor la vida de una comunidad. Digo, esto supone una responsabilidad, en mi caso una motivación. Creo que como le pasa a los padres también. ¿Cuántas veces un padre, si fuera por él mismo, no sé si se levantaría a la hora que se levanta para ir a trabajar, pero tiene hijos y tiene una familia que sostener. Ahí encuentra la razón. Para mí, que mi santidad redunde en la vida de los otros, que mi vida de oración redunde en la vida de los otros, que mis actos virtuosos redunden en el bienestar de los otros, es una motivación para la fidelidad y para hacer esfuerzos que tal vez si fueran solamente para mí mismo, no los haría. Y lo uno esto con el Evangelio. En verdad, el Señor necesitaba de este niño para darles de comer a aquella multitud. O podía haber hecho ese milagro y darle de comer a los 5.000 hombres sin contar a las mujeres y a los niños de la nada. Lo podía haber hecho de la nada. Sin embargo, quiso contar con los 5 panes y los 2 pescados de ese niño, que no era nada, pero era lo que ese niño tenía para ofrecer. Y a partir de ahí multiplicó de un modo insospechado para darle de comer a tanta gente. En estas pequeñeces se jugó, el milagro más importante. La tradición de la Iglesia dice que este es uno de los milagros que los discípulos más admiró, tanto que se lo querían llevar aparte para hacerlo rey y él se escapó a un lugar solitario porque no estaban comprendiendo aquello para lo cual él había venido, ¿no? Pero mis pequeños actos, mi vida, redunda beneficiosamente en mí, pero también en toda la vida de la Iglesia. Le pedimos al Señor que mueva nuestros corazones, que podamos ser protagonistas, que no seamos espectadores, que no estemos esperando tanto de los demás, sino que pongamos aquello que sabemos que depende de nosotros. Lo que los demás están llamados a hacer, o la respuesta de los demás, escapa de nuestro alcance. Pero hay una decisión que sí podemos tomar, que es la que depende de mí. Y eso está en las manos de cada uno de nosotros que estamos celebrando esta Eucaristía. Que el Señor nos conceda esta gracia como bendición de la celebración de este domingo. Que así sea.